Hola, profe. Ya, vamos entonces ahora a compartir el libro. Ok, entonces en el libro tenemos dos variables que hemos medido. Eh, una es decíamos, la tasa de crecimiento de la lenteja y la otra es la cantidad de lentejas que nos da la planta con distintas intensidades y tenemos que cada una está distribuida de una manera normal. Entonces vemos como una especie de montaña. Eh, Si luego nosotros cortamos estas montañas y la vemos desde arriba, vamos a ver estos círculos eh, que estamos viendo acá, en donde tenemos X, variable 1 contra variable 2, y eh, cuando no están correlacionadas, ellas van a formar unas elipses. Eh, si no hay correlación, si está correlacionada, eh, si X1 está relacionada con 2, me va a dar que una correlación positiva me da empinada. Si, no está, si está correlacionada de manera inversa, me da una elipse inclinada. Lo importante es que vean este caso. Aquí tenemos dos poblaciones donde si yo tratara de comparar, ahí tengo la población de la variable 1, el número de tasa de crecimiento, y la otra es la cantidad de lentejas que me da la plantita. Pero fíjense cómo se superpone en el eje X y en el eje Y. Si yo tratara de compararlas, eh, usando una prueba T-de-Student, me daría que no hay diferencia significativa, la superposición es demasiado grande. Pero esta técnica de análisis multivariado me permite separar las dos poblaciones y determinar si realmente son significativamente distintas o no. Entonces, solamente quiero decirles que esta técnica existe, no la vamos a usar para los exámenes ni para los ejercicios, pero sí les tengo un ejemplo que da el libro acá, donde él me dice que la hipótesis nula 1 sería que la media 1 o sea, tenemos 4 intensidades, la media, la tasa de crecimiento por la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, a la intensidad 3, a la intensidad 4, y la cantidad de lentejas que me da cada intensidad, pues también a la intensidad 1, una cantidad de lentejas 2 igual a la 3, igual a la 4, igual a la 5. O sea que los promedios es de la hipótesis nula. Y la alternativa es que hay alguna luminosidad que me da una tasa de crecimiento mayor y hay alguna intensidad luminosa que me da una cantidad de lentejas mayor. Eso es todo el experimento. Entonces, aquí ellos van a usar un ejercicio donde tenemos unas golondrinas y van a medir la cantidad de grasa que tiene la golondrina en el cuerpo y la cantidad de carne sin grasa en el cuerpo. Ellos ya dice fat weight es peso de la grasa, el lean dry weight es biomasa seca sin grasa. Lean es magro. Esto lo hicieron en diciembre, enero, febrero y marzo. Eh, Evidentemente, estas golondrinas tienen mayor cantidad de grasa en febrero, eh, disminuye, la mínima está en marzo, ¿no? La cantidad de grasa. Ellos toman 5 golondrinas, menos 4 que tomaron en enero. Ellos ¿por qué no habrán pesado las golondrinas? Fíjense que toman la cantidad de grasa
que tienen los pajaritos, pero no me dan el peso del pajarito, me dan solamente la cantidad de grasa y la cantidad de carne que tienen sin grasa. Los pajaritos se parecerán en peso y por eso no lo dan. ¿Qué piensan ustedes? Cuando ustedes ven los pajaritos en la calle, ya adultos, se parecen a unos a otros. Quizás en el tamaño. En el tamaño, quiere decir. No es que es curioso cómo el autor, el señor Sara, da la información, obviamente lo tomó de algún estudio, ¿no? Pero eso que no dan el peso del pajarito evidencia que hay una similitud en el peso de los pájaros. Y lo que está variando es la cantidad de grasa que tiene. Ahora, ¿por qué variará eh, la grasa entre un mes y otro? Quizás por Hablando las de estaciones. pájaros. ¿Ah? Por las estaciones. Ah, pero ¿qué pasa con las estaciones de los pájaros? Lo que pasa es que estamos en el trópico y muchas de las aves que tenemos aquí en el trópico pues son estables. Pero en las zonas templadas no son estables, muchas aves no son estables. ¿Qué pasa durante el invierno? Ya un segundo. Feli, Feli. Ok, no, entonces les preguntaba, estas cosas, porque ustedes son biólogos o van a ser biólogos dentro de nada, y además de biólogos marinos, pues también van a ser biólogos terrestres. Entonces, en los trópicos, las aves suelen estar permanentemente en su sitio, pero también tenemos aves visitantes que vienen de otros lugares, porque en el invierno ellas se trasladan hacia otros países donde el invierno es menos crudo o simplemente cruzan el Ecuador. Entonces, durante el invierno están en un sitio y durante el invierno en un sitio están al sur y luego durante la primavera, que es invierno en el otro sitio, ellos se mudan hacia el norte, de tal manera que están migrando. La migración de las aves es un proceso importante en algunas especies y hay algunas que hacen migraciones extremadamente grandes, casi de polo a polo, ¿no? Eh, entonces es posible que las golondrinas cambien el contenido de grasa según la estación del año, ¿no? Como estamos viendo acá, que en marzo presentan un contenido de grasa menor. Bueno, la hipótesis entonces es el contenido de grasa es similar entre los meses y la segunda hipótesis, el contenido de carne magra es similar entre los meses. Entonces, el autor indica que hay 4 pruebas que se usan comúnmente en la literatura. Una es la prueba lambda de Wilks, luego la prueba de Pillai, la prueba de Lowley-Hotelling y la prueba de la raíz máxima de Roy. Estas pruebas se hacen todas con los paquetes estadísticos en Infostat. Están las 4 pruebas, entonces yo introduje los datos, vamos a compararlos. No, no es esto lo que quería.
Ok, entonces hay algunos casos donde una prueba da mejor que otra. La cosa es que el Infostat hace las cuatro. Las mismas cuatro que vemos aquí las hace Infostat y obtuvo los mismos resultados, ¿no? Entonces, en la primera vemos que la F me da 30.3 con 6 y 28 grados de libertad y una probabilidad de error bajísima, una 10 milésima. La segunda, Profe, por si acaso dime, estamos en Excel todavía. caramba, ok, déjame, sí, pero es que en ese no está la información. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Ok, entonces las cuatro pruebas me dan valores muy altos, Fs muy altos, 115, 165, la probabilidades bajísimas de cometer un error tipo 1. Entonces concluimos que tanto la... vamos a ver si tengo... Me voy a meter en Infostat, vamos a hacerlo, bueno, es que lo hice esta mañana y ahora no consigo el resultado, entonces vamos a hacerlo nosotros, me meto en Infostat y lo comparto. Voy a Infostat. Entonces, nueva tabla. Edición, pegar con nombres de columna. Fíjense que en este caso, cuando teníamos una sola variable que medíamos, pues colocamos una sola columna. O sea, teníamos los meses abajo, meses diciembre, enero, febrero, marzo, y teníamos luego una sola variable, la grasa. Pero en este caso tenemos dos variables, entonces la grasa y la carne magra. Entonces, por eso se colocan de esta manera, una paralela a la otra, no en una sola columna. Luego le vamos a decir estadística, vamos a ir a estadística, análisis multivariado, y voy a buscar análisis multivariado y voy a buscar matriz análisis de varianza multivariado. Ok, entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a trabajar? La grasa, la carne magra y la variable independiente, en este caso es el mes. Entonces, yo he debido hacer las pruebas previas de normalidad, discúlpenme, vamos a hacerlas momentáneamente, entonces tengo estadística basada en una sola muestra,
prueba de Shapiro-Wilk, pues le digo, bueno, voy a trabajar con las dos, ella me la va a dar independientemente. Grasa y carne, la vamos a verificar la normalidad. Y me dice que la grasa no es normal, pero la carne sí lo es. La P es menor a 0,35, la grasa no lo es. La grasa está en porcentaje, creo que existe en porcentaje, vamos a confirmar. No, la grasa está en peso. Por lo tanto, entonces como son variables dependientes, me toca hacer la transformación con logaritmo. Entonces, vamos a ver si se arregla esto. Le voy a aplicar logaritmos a la grasa. Le digo datos, transformar. Quiero transformar la grasa solamente. Y le digo aceptar. Voy a calcular el logaritmo decimal. Aceptar. Y ella me crea una nueva variable que es logaritmo. Vamos a verificar si se corrigió la normalidad. Estadísticas. Prueba de diferencia de una muestra. Shapiro-Wilk. Y le digo que la carne la puedo quitar, la grasa también, voy a medir el logaritmo decimal de la grasa y verifico. Entonces me dice que la grasa sigue estando no normal, o sea, 0,0067. Entonces, en teoría no debería usar esta variable, esta prueba, porque no tengo una distribución normal en el caso de las grasas. En el caso, vamos a verificar cómo se comparan las varianzas. Vamos a ver las estadísticas, diferencia basada en dos muestras. Entonces busco la prueba F para igualdad de varianza, quito el logaritmo y dejo la carne y la grasa. Y vamos a verificar, ya, mes. Ok, quiero todos contra todos. Y busco a ver si hay algún elemento que me dé que las varianzas son heterogéneas. Y veo que todas las P, ¿lo están viendo? Disculpen. Es necesario que lo vean, Sí, porque si profe. no, no me Sí, profe, sale. sí, Sí, sí se ve. Entonces voy a ver las P y veo que todas están por encima de 0,05. Es decir, las varianzas son... Hay una que no, profe. ¿Cuál? ¿La de 0,054? 003. 0,003 Ah, es. esta. La grasa que tiene una varianza muy alta, ¿no? La de febrero. Y ahí, por ejemplo, no puede hacer otra prueba. En caso de que haga otra prueba de homogeneidad y le salga que los datos sí son homogéneos. O sea, Bueno, la prueba de Bartlett pudiera ser. Muchas veces yo la hago, ¿no? Cuando la F... porque yo en el ejercicio que usted mandó, en uno, por ejemplo, la prueba de bar le salía más, la diferencia salía más, y en la de Fmax salía más ajustado el resultado. Ya va. ¿Cuál salía más abultada? ¿La de F max o la de Bartlett? La de Fmax, o sea, salía 0,055, o sea, salía con lo justito. En Ajá. cambio, la de Barley, o sea, la diferencia era mucho mayor. O sea, ¿era más heterogénea o menos heterogénea la varianza? La de Barley era más homogénea. Más homogénea. Eso usualmente es lo que ocurre, porque Bartlett usa más información. Entonces, cuando la F me da heterogéneo, yo sigo con la de Bartlett. Si la F me da homogéneo, no hace falta hacer más nada. Pero si la F da heterogéneo, yo usualmente procuro chequear con la de Bartlett para una segunda opinión. Y si muchas veces obtengo que Bartlett me indica que son homogéneas cuando F me dice que eran heterogéneas. Pero si F y Bartlett dicen heterogéneas, no hay nada que hacer. En este caso, pues ciertamente tenemos una variable que da el mes de febrero. Lo que pudiera hacer es quitar febrero, ¿no? De los datos y ver qué es la que está causando el problema. De todas maneras, tenemos 3 meses.
vamos a hacer el ejercicio como tal y después lo repetimos quitando febrero. Entonces, a fin de cuentas, esto es un ejercicio tomado del libro, lo que estamos viendo, qué es lo que resulta. Entonces, estadísticas, me voy a análisis multivariado, análisis de varianza multivariado, y le digo aceptar. Me dice comparaciones. Yo voy a hacer las comparaciones, contrastes y comparaciones usando, tengo ninguna Hotelling o Hotelling Bonferroni. Voy a ponerle Hotelling. Bien, le digo aceptar. Entonces aquí me aplicó las 4 pruebas. La primera, pues me da igual que el libro, ¿no? Me dice que las F son muy altas, 0,01, 0,00, sí, sí, todas significativas, pero no me está diciendo cuál de cuál. ¿Es la grasa la que es significativo o es la carne magra la que es significativa? No me lo dice, ese es el problema de las Fs, que yo tengo que luego aplicar pruebas a posteriori para poder saber quién es distinto de quién. Solo que a partir de que la F me da significativo, yo puedo aplicar pruebas a posteriori manteniendo la probabilidad de 0,05. Esa es la enorme ventaja de aplicar pruebas a priori, ¿no? Cuando me los compara, me dice que el mes de marzo tiene menor cantidad de grasa que el mes de febrero, que enero y que diciembre. Yo esperaría que diciembre y marzo no difirieran, pero sí difieren, ¿no? ¿Se acuerdan que en teoría la, la grasa si yo comparara solamente la grasa, a lo mejor no diferirían? Pero en este caso tenemos a la grasa y la carne, y eso sí me hace que las diferencias sean significativas. Por eso me pone que A, B, C y D, los 4 meses son distintos uno de otro. Si yo trabajara a lo mejor con marzo y diciembre, y uno de los parámetros, con tu grasa o carne, a lo mejor me daría que no es significativa la diferencia. Entonces, bueno, esto les indica pues, que además de las pruebas que estamos viendo nosotros en clase, pueden surgirle necesidades futuras. Eh, una ventaja es que el libro de SAR es uno de los libros más completos que yo he conseguido y que sigo consiguiendo. Mira que tengo libros, porque todo el tiempo bajo nuevos libros de estadística para ver si consigo algo, primero en castellano y luego en la literatura mundial. Y hasta ahora no hay ningún otro libro que yo haya conseguido que sea más completo que este, y por eso es que a pesar de que esté en inglés, ojalá existiera en castellano, ¿no? Pero prefiero dárselo a ustedes eh, para que tengan pues la literatura de mayor calidad que tenemos disponible en el mundo. Perdón, déjeme abrir la puerta.
Bien, entonces, bueno, esta era una de las curiosidades que yo quería plantearles en la clase de hoy. En un futuro, pues ustedes van a estar expuestos a otras técnicas de estadística multivariada. Lo que pasa es que no se enseñan en los cursos universitarios porque normalmente es suficiente con que dominen la estadística básica y se sientan cómodos. O sea, que cuando vean tengan un diseño experimental, con facilidad las pruebas más fundamentales las pueden usar, la comparación de promedios, regresiones, correlaciones, pero eventualmente surgen necesidades especiales y hay maneras, hay pruebas estadísticas que entonces sus profesores o la gente a quien ustedes pidan asesoría les van a mostrar. En mi caso, bueno, en mi caso yo apliqué pruebas normales, ¿no? Cuando hacía mi tesis de pregrado y luego con la tesis de doctorado también. Pero recientemente un estudiante, compañero que ya se graduó, un biólogo pesquero, quería trabajar con otolitos. Los otolitos son los huesos de los oídos de los peces y el otolito tiene unas características que dependen de cada especie, es decir, que el otolito puede ser usado como carácter taxonómico. Entonces, el estudiante trabajaba con otolitos de meros, serránidos, y él tenía como unas 10 especies de serránidos, extrajo varios otolitos de cada uno y luego le hacía las mediciones. Y le planteé, ¿por qué no trabajar con análisis multivariado? Y lo hicimos y salió una tesis bien bonita, donde las técnicas, dependiendo de lo que uno mida, no todas las variables sirven para separar un grupo de otro. Hay variables que no son importantes, hay otras que son muy determinantes para separar un grupo de otro, pero uno al principio mide todo lo que puede. En el caso del otolito es como una piedrita y uno le mide el borde, no solamente la longitud del borde, sino las características del borde, si es aserrado, si es punteado, si es liso. El otolito también tiene un canal. El canal tiene una longitud, tiene un ancho. Entonces el estudiante iba midiendo pues todo lo que pudo de los otolitos, también nos basamos en la literatura, y al final pudimos colocar, primero descartar una serie de medidas, porque no nos permitían separar los grupos, pero una vez conseguidos las medidas adecuadas, pues podíamos perfectamente en un plano de dos variables separar las distintas especies. Es decir, que uno pudiera tomar el otolito de una especie desconocida, tomar las medidas correspondientes a los parámetros que se consideran adecuados y aplicar la estadística multivariada y determinar qué especie es. Muchas veces eso es bien complicado, a veces hay que usar genética, ¿no? Que es mucho más costosa. Pero entonces el uso de la estadística multivariada nos permite pues usar mayor cantidad de variables y determinar pues cuál de ellas no son útiles y cuáles no. En otra oportunidad me tocó trabajar con los limnólogos. Los limnólogos son los profesionales que trabajan con ríos, lagos, y ellos suelen medir muchas variables. En este caso, la bióloga tenía como unas 20 variables. Algunas eran pues, turbidez del agua. Ella tenía estaciones a lo largo del río, un río muy grande en Venezuela, el río Orinoco, y quería saber si las estaciones eran realmente significativamente distintas entre sí, o se podía considerar que el río tenía poca variabilidad a lo largo de su cauce. Entonces, pero tenía 20 variables. Me preguntaban, bueno, ¿cómo hacemos en este caso? Yo le digo, bueno, hay una técnica que se llama análisis de componentes principales que me permite unir
las variables con un universo y extraer la mayor cantidad de información posible de ese grupo de variables. Y me reduce las 20 variables, me las reduce a 4 o 5. Entonces, bueno, eso hicimos. Tenemos datos de temperatura, turbidez, pH, minerales, nitratos, nitritos, fosfatos, algunos elementos, sodio, potasio. Ustedes se imaginan, pues, la cantidad de cosas que se pueden medir en el agua, alcalinidad, y al final, el color. Y al final, pues, la cuestión es cuáles variables descartar. La técnica de análisis de componentes principales tiene la ventaja de que no descartas ninguna, sino que todo lo trabajas, primero lo transformas de una manera que puedas comparar unas con otras. Toman el promedio, le restan a cada punto el promedio y lo dividen entre la desviación estándar, y eso me da una posibilidad de comparar una variable con otra, por más disímiles que sean. Pero esto se llama estandarizar los datos. Entonces, lo que les voy narrando son las experiencias que he tenido en el pasado cuando me toca hacer estadística, y muchas veces la estadística que estamos viendo en este curso no es suficiente, pero tampoco las otras técnicas son tan complicadas. La cuestión es que necesitas a alguien al lado de ustedes que les enseñe cómo usarlas y cómo extraer la información y entenderlas, ¿no? Lo importante es que sepan que existen y que en caso de necesidad, pues, podemos resolver muchos problemas. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que son estadística descriptiva, que lo vieron con el profesor Hans, creo, ¿verdad? Ángel, ¿tú la viste con el profesor Hans o con el profesor Kleber? La estadística 1. Zambrano, abre el micrófono. No, se fue a tomar café. Anthony, ¿tú me estás oyendo? Sí, la vimos con La estadística descriptiva, ¿la vieron con? el profesor. Es que se te corta el sonido. La vimos con Hans. Ok. Y luego la estadística inferencial la viste con el profesor Kleber, cuando ya comparabas poblaciones. Sí, ¿verdad? Sí, pero sí, Ya, se te corta el audio, Anthony. sí, la vimos con el profesor Clever. Ya. Bueno, aquí obviamente estamos repasando las cosas que aprendieron con estos dos profesores eh, y complementando con algunas pruebas que no son comunes. Con el profesor Jesús Briones vieron otras cosas, vieron varios paquetes estadísticos. Entonces, lo que estoy deliberando, ya vi que hicieron los ejercicios, lo que les puse, hay algunos ejercicios, pues les puse ejercicios numéricos y ejercicios teóricos, ambos los pudieron abordar sin mayores inconvenientes, cosa que me alegra. Ahora lo que viene, pues, es un examen. El examen es teórico, no tienen que hacer ejercicios en la clase para el examen, digo. Es un examen de 10 preguntas con respuestas múltiples, y está hecho, o va a estar hecho, no está hecho todavía, en la plataforma, ¿cómo se llama? Google Form. De tal manera que el examen está en el aula virtual, ustedes lo accesan, lo resuelven y al terminar lo envían. Y hay que asegurar que coloquen el nombre en el examen. Por eso hay una de las preguntas que va a decir coloque el nombre, y si no tiene ningún valor, solamente su único propósito es asegurar que cuando devuelvan el examen tiene el nombre puesto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer.
Adrián, Diego. Sí está claro, profe, para el examen opcional y hay que poner el nombre para que no haya problema. Ya. Tuvieron, bueno, algunos de ustedes me estuvieron consultando a medida que iban haciendo el deber 2 y el 3. Eh, Espero que lo hayan hecho bien, no lo he corregido todavía, lo voy a corregir mañana, que no tenemos actividades académicas, y se los iré devolviendo en la medida que lo voy terminando. Eh, bueno, con respecto a los análisis que hemos hecho, eh, hemos visto pues las técnicas normales. Ustedes mismos primero verificaron cuáles son las técnicas usuales que se usan en ciencia. Este fue el primer ejercicio que tuvieron. Vieron que las pruebas que aprendieron pues son las que están tradicionalmente citadas en la literatura. Eh, Vemos que las pruebas paramétricas tienen restricciones, que hay maneras de solventarlas, eh, a veces transformando los datos, y si aún transformando los datos no se resuelven, pues tenemos estadísticas no paramétricas que tienen muchas limitaciones. Los matemáticos no han sido muy dedicados a sacar nuevas pruebas no paramétricas en los casos donde no existen, como la estadística, los análisis de varianza de más de una vía. Krujal y Wallis escribieron su prueba hace ya muchas décadas y sin embargo la humanidad pues persiste con este problema de que no tenemos pruebas no paramétricas para más de dos variables. Tenemos la propuesta del señor Conover, que la hemos usado en la facultad, que es asignarle rangos a los datos cuando los datos no son normales o cuando las varianzas no son homogéneas, y usar la prueba paramétrica usando datos con rangos. Hay algunos autores que no están de acuerdo con esta técnica, pero el señor Conover insiste que si aplicando esta técnica y aplicando la técnica normal con los datos normales, aunque no cumplan con las restricciones de tener varianzas homogéneas y datos normales, si ambos procedimientos revelan el mismo dato, el mismo resultado, pues la prueba se soporta, ¿no? Eh, de todas maneras, son condiciones extremas que ojalá que no les toque eh, tener que afrontarlas, pero ya están prevenidos, ya al menos tienen en sus manos un procedimiento para resolver situaciones que no son normales, que no son comunes, pero por lo menos sabemos que nos podemos auxiliar. Y en caso de dudas, como yo les decía, siempre hay que tener conocimiento de algún estadístico que esté o en la misma ciudad o tener acceso a él o a ella a través de algún medio, ya sea WhatsApp o por correo. De tal manera que en el caso de dudas, pues alguien nos puede sacar de apuros, ¿no? Yo siempre que llego a una nueva ciudad o me toca trabajar en algún país distinto al mío, pues siempre procuro buscar dónde está el departamento de matemáticas más cercano, y en el departamento de matemáticas busco un estadístico o una profesora que se dedique a la estadística, porque yo sé que eventualmente voy a necesitar su ayuda. Macao, profesora, Macao, ya lo busco. Bueno, Macao cuando se gradúe, todavía Macao está en quinto, sexto semestre, ¿no? ¿Y a quién buscaría? Montanero. A Montanero mí está. mismo. Y es modesto. Humilde, un chico humilde. Ya A veo. Dieguito, profe, Dieguito. A Macao, profesor, si Macao se lo llevaron a, ¿cómo es? ¿A dónde se le llama? Dinámica de poblaciones Australia, con los tiburones estuvo trabajando allá, no sabía. No, Acá ya está en séptimo y octavo, profe. Ya estaba viendo ya de séptimo y Está octavo. buceando ya, Macao ya está buceando, profesor, ya tengo... el otro día lo llamé para saludarle la Navidad y el Año Nuevo. Pero no está tan mal como tú me decías, Diego. Profesor, ¿y quién dice yo maté? Nadie, pues, profesor. Pues. Hable ¿Cómo? serio. ¿Cómo dices? Disculpa, no te...
No, que ¿cómo va a decir? Y si ya estamos recogiendo firmas con los muchachos, porque lo centro de... Juan Carlos ya tiene el formato para la firma. Ya le Para vamos a mandar para que usted firme, profesor. ya, ya. No se imagina, Macao, lo recordado que está en nuestros cursos. Bueno, nos faltan un par de temas. Eh, Uno es la estadística, eh, los análisis de varianza con pruebas aleatorias. Eh, Eso lo vamos a ver después del examen. Análisis completamente aleatorizados. Ahí se usan cuando uno quiere introducir la variabilidad ambiental en una prueba. Eh, y luego vamos a ver la análisis de correlación y regresiones, ya los conocen, pues lo hicieron con el doctor Kleber. Vamos a tener transformación de los datos en el caso de las regresiones, porque la técnica que se conoce tradicional para hacer regresiones es la técnica de mínimos cuadrados y supone que las variables están distribuidas de manera lineal. Pero muchas variables no están lineales. Entonces hay maneras de linealizarlas y se usan pues transformaciones matemáticas, ya sea potencias o ya sea cocientes de las variables para lograr convertirlas a líneas. Una vez que están en forma de línea, pues ya se usa la técnica de mínimos cuadrados y de ahí luego se reconvierte a la variable original, pero ya por lo menos tenemos estimados los parámetros de la ecuación. Esta es una técnica fundamental que la vamos a usar con dos variables, pero ustedes saben que esta técnica en multivariado uno puede tener regresión múltiple. Si voy a suponer que todas las variables se distribuyen de manera lineal con la variable dependiente, porque tengo una dependiente y múltiples independientes, pero con todas ellas la relación es lineal. Entonces, esto pues lo vamos a ver después del examen, que ven que falta una buena parte del curso. Tenemos casi hasta mediados de marzo, casi 2 meses para trabajar y espero pues que podamos hacer ejercicios interesantes con esto que falta del curso en la parte de diseño de experimentos. ¿Qué les pareció el diseño del experimento de las lentejas? ¿Tenía mucho detalle? Dime, Anthony. No, ¿qué estaba diciendo de las lentejas del experimento? ¿Qué le había parecido el experimento? Había muchas preguntas, pero justamente la idea es que en el diseño de experimentos uno tiene que tener cuidado de cómo evitar que las variables accesorias me estén perturbando. Primero tengo Sí, que saber... profesor. Dime. Nosotros una vez hicimos con este muchacho, ¿cómo es? Con Juan Carlos, hicimos un experimento con la profesora Patricia, con unas orquídeas Orquídeas in vitro. in vitro. Así que ese que viene con un gel. Barre también estaba, Barre también estaba ¿Y qué hicieron con las orquídeas? con el fotoperiodo, o sea, le tapábamos Ajá. una sin luz y la otra con luz, para ver cómo afectaba el fotoperiodo en la fisiología de las plantas, o sea, en el crecimiento, la pigmentación y todo eso. Ya, pero no había flores, solamente era la planta vegetativa. Ajá. Sí, O- eso era un Claro, estaban como en un tubo de ensayo, in ahí vitro, estaban un tubo de ensayo con un gel. con gel ahí, y era pequeñito. Y un trocito de Estaba, tejido. Y un trocito de estaba, tejido. sí, ese era enriquecido eso, o sea, no necesitaba nada. Claro, claro. Así se hace el cultivo de tejidos. ¿Y cómo cambiabas el fotoperiodo? Le poníamos un cartón, ¿no? La tapábamos con un cartón y al otro le poníamos luz LED. Una luz LED. Pero, ¿y la duración? Una estaba oscura completamente. No, creo que 12 eran, horas, ¿cuántas profe. horas? 8 horas. 8, 12, algo así, 12. A una le dabas más horas y a otra le dabas menos horas. Pero igual tenés que iluminarlas todas, porque si no, si la planta no la iluminas, la matas de hambre, ¿no? Y ahí al final, ¿qué les dio Juan Carlos?
Sí, la planta que no estaba expuesta a la luz, por la que estaba expuesta por menos tiempo, cambiaba bastante en la pigmentación de las hojas. Ajá, se ponía más amarilla. Sí, Y el un poco más. crecimiento también. El crecimiento también afecta un poco. Y crecía mucho menos, seguramente. Claro, es que al darle menos luz le estás dando menos alimento, ¿no? Ajá, sí, una creció más que la otra. Y también en la pigmentación se vio la diferencia, sí. Claro, la clorofila tiende a variar con respecto a los carotenos cuando la luz es menos intensa o menos duradera, ¿no? Las plantas en las cuevas, muchas veces los pájaros que viven dentro de cuevas meten semillas y las semillas se caen al piso y como está húmedo pues germinan. Pero cuando tú ves la planta, tiene hojas, pero las hojas son amarillas completamente. No hay clorofila, o al menos la clorofila no parece haberse activado por la falta de luz, sino las hojas son amarillitas, lo que se ven son los carotenos. Bien, pero la parte de control es lo que me interesa que discutamos. ¿Por qué es importante tener la mayor cantidad de variables controladas? Yo tengo la variable dependiente, que es la que voy a medir, tengo la variable independiente, que es la que voy a variar a voluntad, pero luego tengo otro montón de variables. ¿Por qué es importante que esas variables yo las mantenga constantes? Porque quizás igual afectaría al tratamiento. Claro, toda variable me puede afectar el experimento, ¿no? La variable dependiente. Entonces, si yo la mantengo constante con todos los tratamientos, yo evito que tener variabilidad adicional. Lo que yo puedo determinar es que también tengo un experimento muy real, ¿no? Pero ya vimos la técnica de análisis de varianza multivariado que me permitiría pues trabajar con más variables dependientes, pero se me complica mucho la estadística, ¿no? Pero es posible hacerlo. Pero obviamente lo más simple es tener una variable dependiente medida a la vez y controlo las demás, salvo la que voy a cambiar. O sea, tengo una que es dependiente, tengo una que es independiente y las demás las dejo constantes. Y a veces mantener las constantes es bien complicado, por eso en el caso de plantas que se siembran, el suelo me puede afectar. Entonces a veces es preferible ponerlas en arena, donde la arena no tiene casi nutrientes, arena lavada además, ¿no? Para que los nutrientes sean los que yo le aporto y yo me aseguro que le aporto la misma cantidad de nutrientes a todas las plantitas. A veces se usa tierra negra, tierra fértil, pero entonces yo la mezclo bien para asegurarme que los maceteros los tengo llenos con con la tierra tiene similares condiciones, no es que una va a ser más rica que otra. Ya. En el ejercicio 2 tuvieron algún inconveniente. Ya lo habíamos practicado en clase, ¿verdad? ¿Cuál era ¿de cuál se refiere? ¿El del Excel? El Excel. El Excel, sí, cuando tuvieron que hacer los cálculos. Estaba fácil. No estaba tan... Bueno, lo habíamos hecho en clase. Solo era reemplazar como quiera los valores, ¿no? Claro, claro. Las técnicas estaban dadas. Lo que me interesaba era no solamente porque ya lo habían hecho a mano, ¿no? Paso a paso. Lo Solo que importante había que hacer transformaciones en las dos. es las conclusiones. Lo Y las importante conclusiones también. es las conclusiones de cada experimento que cambian según el tipo de datos, ¿no? En un caso los datos se podían normalizar, en el otro no. En el otro no era irremediable usar una técnica Sí, creo que era
en el último, me parece, En el 3, la de Mann-Whitney. la varianza Porque de Whitney. no se normalizaban los datos, transformándolos con el arcoseno, igual quedaban heterogéneos. Claro. Entonces, bueno, realmente si no hay más que discutir, no hay más preguntas ni comentarios, paramos la clase. Entonces, le voy a corregir los deberes, se los devuelvo. Yo estoy seguro que aún dominan no les puse ejercicios de estadística de 2 vías, análisis de varianza de 2 vías, pero ya los hicimos en clase, estoy seguro que lo saben hacer. Lo importante es dominar la teoría del por qué el análisis de varianza, el modelo tipo 1, tipo 2, tipo 3 de análisis de varianza de 2 vías, las interacciones, qué significan las interacciones y por qué una interacción significativa me estropea el experimento. Porque no puedo concluir, cuando tengo interacciones no puedo concluir las cosas, aunque me dé significativo, realmente uno no sabe, me da significativo en un tratamiento, pero no en el otro, por la interacción. Entonces, uno lo que aspira es que no haya interacción o poner condiciones tales que la interacción no sea significativa. Profe, disculpe, ¿tomo lista? Sí, tomé lista, pero ya te puse la asistencia, Cristian. Ok, listo. Muchas gracias, profe. Javier Andrés no está con nosotros. Él tiene problemas de internet, profe. Ok. María Ciara Carofili sí está con nosotros, o estaba por lo menos. Fátima Montserrat. Joao no estuvo con nosotros. Andrea Estefanía. Dime. Perdón, hable duro. Joao García. Ajá, ¿está o no está? Sí, sí estoy. Ok, feliz año, Joao. Feliz año, profe. Ya. Andrea Estefanía Gómez. Andrea tiene varias faltas. ¿Alguien sabe de ella? Si tiene problemas de internet o algo. Sí, yo la verdad es que ahorita tiene a la mamá un poco delicada de salud y entonces no se ha podido conectar bien a las clases. Ok, pero ella sí ha tenido las clases, o no sé si las ha podido ver. Sí, las estaba siguiendo ella las clases. Ok. ¿Ella está con quién? ¿En qué equipo está Andrea? ¿Está conmigo? Ok. Es que no sé con quién estoy hablando. Con Mateo, biólogo. Mateo, ok. Kelly Eileen. Marín Vera no está con nosotros. Yaneli Michelle Palma. Milena Marie Claire. Profesor. Dime. Presente. Dime. Yo también tengo un asistente, Bermúdez. Bermúdez. Yo te puse la asistencia cuando entraste. Thais. Ya, profesor. Está bien. Gracias. Ya. Arcentales no está, ¿no? Génesis Dayana está con nosotros. No está. Entonces Fátima tampoco. Kelly Aileen tampoco. Profe, Fátima estuvo, pero también creo que tiene problemas de internet. Fátima es apellido. Cedeño Cuenca. Cedeño Cuenca. Bien. Kelly Aileen Marín Vera no está con nosotros. Yaneli Michelle Palma. Me decían que tenía problemas ella. Milena Pincay. Sí, profesor. Dime. Dime, Milena. ¿O Milena está o no está? Sí, profe, aquí presente. Ok. Que hablé. Chévere. Jesús Darío Sánchez Yont. Yo no sé, pero parece que él se hubiera retirado de la materia porque no lo veo asistiendo a ninguna clase. ¿Alguien sabe de él? Mira, ¿qué hiciste en la sala? Ya le hiciste con el file. Ok. Génesis Gisela Valareso. Ella sí está, solo que tiene problemas con el micrófono. Ok. Víctor Alfonso Vinces. Presente, profe.
Ujú. Y Mateo Zambrano está con nosotros, ¿no? Sí, aquí estoy, yo. Ok. Bueno, eso es todo. Esos son todos. Thais, Sí, profesor. dime. Ahí, en la foto detrás de ti parece que tuvieras un póster planetario. El cyber de la universidad. Ah, ok, ya, ya. Bueno, mañana son las elecciones estudiantiles para escoger a los representantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad, el Consejo Universitario y no sé si también el Centro de Estudiantes. Son todos los cargos estudiantiles que mañana se cambian. ¿Alguien me puede dar información o le puede dar información a sus compañeros? Adrián, ¿sabes algo de esto? Perdón, profe, No sé disculpe. mucho, profe. Que Ajá, dime. repita la pregunta, que escuché algo de las votaciones. Mañana es 11. Sí, mañana son de 2 a 7 de la tarde en la facultad, Ajá. en la explanada frente a la facultad, pero son presenciales. A mí me extraña que no hayan, ustedes mismos, ¿no? Que los delegados estudiantiles no hayan exigido que fueran eh, por internet. A fin de cuentas, cada quien tiene un correo personalizado en la universidad, igual que todos los profesores. O sea, las elecciones perfectas se han podido hacer por correo. Pero exigieron, primero no hay clases, lo cual va a provocar un absentismo muy grande y van a venir a votar la gente que está asociada con los grupos compitiendo y la inmensa mayoría de estudiantes pues no van a estar presentes. Eso es, lo veo como un disparate, pero tampoco veo movimiento para buscarle solución a este hecho, ¿no? La solución era tan simple, votar por correo, ¿no? Pero bueno, uno está aquí en un país extranjero y mira los toros de la barrera, ¿no? Pero los profesores, bueno, yo sí voy a ir a votar. Primera vez que voto, porque acabo de cumplir 3 años en la universidad y me permiten votar por el delegado, no por el rector, sino por el delegado profesoral ante el Consejo Universitario. Y en la facultad hay dos profesores, la profesora Yester López y el profesor Javier Pico. El profesor Napa iba a presentarse, pero al final declinó y no se presentó. Bueno, jóvenes, si no hay más nada que les llame la atención y alguna duda que quieran consultar, pues quedo a la hora. Profesor, Dime, yo, Thais. Dime, yo le Thais. escribí, se acuerda que le escribí por lo de que no podía instalar el Infostat. Y Ajá. estaba viendo y me dicen que sí puedo descargar SPS, pero eso sí me pide licencia. Ah, ok. Ahora, el profesor Jesús Briones trabajó con ustedes el semestre pasado. ¿Cómo hicieron con el Se SPSS? puede piratear el SPS. Sí, Pueden sí, piratear. él nos pasó los datos, pero yo ya no los tengo porque lo tenía en el otro ordenador. Pero y En no la puede. computadora de la universidad, profesor, esa es En YouTube también hay videos para hacer. Pero yo sé que tú tienes una Macintosh, ¿verdad? Sí, Y las Macintosh tienen restricciones para instalar programas que no son oficialmente instalados, ¿no? No sé si todas sí, las es por Macintosh, eso. al menos la Macintosh de una profesora compañera del tecnológico es extremadamente exigente y no permite ningún tipo de instalar nada que no sea legal. Así que bueno, habla con el profesor Jesús, si no, pues ahí tendrás que usar un paquete estadístico en alguna PC que tengas adicional. En tu casa hay una PC aparte de la máquina portátil. Sí, la de mi hermano, esa fue la que le presté anoche. Ya, y él sí puede instalar los Sí, programas. yo le instalé, sí, el Infostat. Ok. Bien. De todas maneras, para el análisis para verificar si los datos son normales o no, yo les pasé el programa de Kolmogorov-Smirnov, que lo pueden usar
para verificar la prueba, como para hacer la prueba de normalidad. Si acaso no tienen el Infostat. Así que bueno, tienen libertad. Por eso quería pasárselos para que vayan teniendo su batería de programas. Y yo trato de verificarlas con el libro, pero aún así Diego me ha corregido algunos programas, lo cual se lo agradezco, porque así me aseguro que los programas que tienen ustedes están verificados. Bueno, si no hay más nada, entonces nos despedimos. Nos vemos el día. Me imagino, el examen no han pasado las fechas todavía de examen. Me imagino que o es Ha de ser el jueves. no creo, porque ustedes tienen clase conmigo los martes y los miércoles. Miércoles y jueves son, profe. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves, es cierto, miércoles y jueves. Entonces puede ser miércoles o puede ser jueves, dependiendo de las otras materias. Vamos, le voy a preguntar al profesor Kleber, déjame preguntarle una vez, como tenemos tiempo todavía. Bueno, vamos a ver si contesta. El usante contesta rápido, ¿no? Miren, el día 15 eh, eh, hay un grupo de estudiantes de biología molecular que están organizando un ciclo de conferencias. Se llama COVID, tecnología y vacunación. Mauricio Mogro me pasó la publicidad. Yo creí que iba a ser mañana, pero la pospusieron para el día 15. La primera conferencia la va a dar la profesora Patricia, que se llama Tecnologías y funcionamiento de las vacunas en la lucha contra el COVID-19. Y la siguiente conferencia, cada una dura 20 minutos, la va a dar el doctor Milton Espinosa de la Facultad de Medicina, tasas de contagio y escenarios post-vacuna, inmunidad de rebaño y manejo de nuevas mutaciones. Eso va a ser el día 15 de enero a las 2 de la tarde. O sea, la semana que viene, ¿qué día cae el 15? El día 15. Viernes, profe. Viernes de la semana que viene a las 2 de la tarde.
Bueno, lamentablemente tengo clases ahora. Ah, no, mañana, la semana que viene no hay clase. Son puros exámenes. Entonces no hay problema. Espero, bueno, que todos asistan. La conferencia va a ser por Zoom. Y justamente yo dicto esa materia, biología molecular, y nos interesaba conocer más de la técnica. Hay muchas dudas en la comunidad, muchísimas, y hay muchas ideas locas que veo que me llegan por WhatsApp sobre si la vacuna va a causar esterilidad en los hombres. Cuánto disparate se le ocurra a la gente, no importa cuán disparatado sea, la gente lo suelta, ¿no? Entonces mi propia familia, desde Venezuela, desde Filipinas, me llega información, pero a veces digo, bueno, pero si la cosa fuera tan grave, tan seria, la OMS pues no lo permitiría. Y sin embargo vemos que más y más países están permitiendo, al menos la vacuna de Pfizer, que es una vacuna a base de ARN. Hay otras vacunas que tienen otra tecnología, pero justamente motivada esta discusión, esta conversación, fue que le propuse a los estudiantes, son 6 estudiantes nada más que cursan esa materia, ustedes les toca decidirse el semestre que viene, ¿verdad, Anthony? Les toca ya tomar el Sí, itinerario. profe, el próximo semestre. Ok, entonces los que tomaron el itinerario de biología molecular, de bioconocimiento, pues la primera materia que les tocó fue biología molecular. Y me tocó pues dictarla a mí, sin ser especialista lamentablemente, pero bueno, la profesora Patricia pues me estuvo apoyando y en este caso pues le pedimos directamente que nos ayudara con una explicación de cómo funcionan las distintas vacunas y podamos pues consultarle luego de la ponencia para resolver dudas y solventar un poco esto que me mortifica, tanta ignorancia y tantas bolas que se corren entre la gente, y ante lo cual uno no tiene argumento para decirle, mire, es un disparate o realmente es serio. Pero yo mismo me pregunto, bueno, si es tan peligrosa la vacuna, ¿por qué la OMS la permite? ¿Por qué tantos países la han permitido? O sea, tiene que haber, puede que haya algún gobierno corrupto, pero tantos gobiernos ya me empieza a rayar en lo inadmisible, ¿no? Por eso yo espero que todos ustedes asistan a la conferencia el viernes 15 a las 2 de la tarde y podamos hacerle, yo calculo 10 minutos va a ser poco, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que cambiar ese esquema y a lo mejor vamos a tener que dar 20 minutos de ponencia y 20 minutos de preguntas, porque si no vamos a dejar mucha gente sin poder resolverle las preguntas, ¿no? Ojalá también pudiéramos tener un proceso de inscripción para, bueno, eso complica, la logística se complica, porque a veces cuando se hacen preguntas uno le puede responder a la persona siempre y cuando tenga la dirección de la persona, pero si no la tienes, ¿cómo le vas a responder? Bueno, ¿hay alguna otra novedad que quieran consultar? El profesor Clever no me responde. Nada, profe. Bueno, lo que voy a hacer es que cuando Clever responda, pues me va a responder eventualmente, se lo paso al WhatsApp y les digo cuál va a ser la... Bueno, si me lo pasa, me lo va a pasar con todas las fechas de los exámenes y ya ustedes pues lo van a tener en el aula, me imagino que es en el aula virtual, o no creo que en el aula virtual, pero sí en los WhatsApp. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos, estamos en contacto por estos medios sociales y nos vemos entonces el día del examen. Hasta luego. Ok, profe. Hasta luego, profe.